Uno de los atributos de la modernidad es que facilita la vida, acorta el tiempo en los procesos y resuelve problemas cotidianos como complejos. Pero como la modernidad cuesta y pertenece a sus creadores, que son algunos pocos, precarizar vidas es lo que la hace fuerte. En este episodio vamos a tratar de entender por qué una persona puede pasar hasta 2 horas y media moviéndose de un sitio a otro en vehículo propio o transporte público. Traslados largos. Es una ciudad o un área metropolitana ya muy amplia, muy, horizontal. Fuimos a varias de las regiones de Jalisco durante 6 meses. Entonces, cocinadita venía, ¿no? Fueron 6 meses precisamente, desde el 18 de mayo que yo presento la iniciativa, la fuimos alimentando, después presentamos toda la materia de perspectiva de género, choques laminero. Las personas les toma mucho tiempo acceder a estas oportunidades. Y el tema de la exclusión social tiene una relación como con necesidades del transporte, con desigualdades, con pobrezas, con desventajas. Y las necesidades del transporte justamente se miden en función de las características de las personas. De Lomas del Sur, en Tlajomulco, a Puerta de Hierro, en Zapopan, Inocencio hace hasta 2 horas de camino. Sale de su casa en auto, lo deja en un paradero y toma 2 camiones para no gastar gasolina. Es guardia de seguridad en el ingreso del fraccionamiento de lujo, donde inspecciona quién entra y quién sale durante 12 horas de trabajo para luego descansar 24 y dedicar de esas 4 a moverse. No es el único en esta extinción del tiempo propio para enriquecer a alguien más, pues se calcula que son 12.7 millones de personas que usan el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Con ese tamaño de gente moviéndose de una latitud a otra, es difícil recoger testimonios de placer y buena experiencia. Pero la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco, es optimista. ¿Cómo recorrer Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque en 30 minutos por 9.50 y sin tráfico? Vamos a hacerlo en tren. Llegamos a la estación del Mercado del Mar, donde pagamos con nuestra tarjeta de Mi Movilidad para tener un cobro exacto. Iniciamos el recorrido de manera segura y rápida, y lo mejor es que lo haremos en mitad del tiempo que en coche. Además, con unas vistas únicas de la ciudad. Y llegamos a Tlaquepaque, ahorrando tiempo, dinero y de manera sustentable. ¿Lo has intentado? Compártenos. Entre las opacas reuniones y discusiones legislativas, el marketing de la Ley de Movilidad, aprobada sin el visto bueno del Observatorio Ciudadano para la Movilidad, la historia de Inocencio y los millones de usuarios más, el abismo se hace enorme entre el día a día y las reglas de papel en relación al costo y tiempo diluido para moverse en la urbe. El doctor Rodolfo Aceves Arce, coordinador del doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá, explica qué complejidad debía ser analizada por legisladores para resolver el gran problema que mina vidas y que significa trasladarse. Paradójicamente, aunque a veces se utiliza el transporte público, puede ser que a lo mejor las familias de escasos recursos o de recursos medios o bajos tengan que emplear una mayor proporción de sus ingresos en trasladarse que a lo mejor alguien que cuente con autos y menos personas, digamos, integrando la familia. Uh-huh. Pero sí depende también de los lugares en donde viven y se tengan que trasladar a sus destinos, porque hay gente que, por ejemplo, de repente te dice, pues tengo que tomar 3 o 4 rutas de transporte público para poder llegar, ¿no? Y eso implicaría pues inversiones de 80, 100, 160 pesos, ¿no? Dependiendo también si tienen a lo mejor algún tipo de subsidio para el transporte público. Entonces, es un poco compleja la respuesta, uh-huh. Pero digamos que sí hay una inversión de dinero y a lo mejor incluso hasta en una de esas más de tiempo, ¿no? Que también es muy valioso, que a veces es difícil de valorar, pero que efectivamente luego tiene muchas consecuencias para la vida cotidiana de estas personas. Si por algo le llaman pulpo camionero a lo que pasa en Guadalajara, es porque tiene 203 rutas de transporte público entre complementarias, troncales y las de Mi Transporte. El debate sobre el negocio camionero frente a la garantía de un derecho humano parece agotado, aunque se plantee que las reglas están resueltas. No hay arroz negro, ¿eh? Es una ley súper noble, súper trascendente, hecha para ayudar. Lo mismo que les platiqué a ellos, las condiciones se dieron para que ese día se votara. Personalmente, cuando lo supe, asistí con ellos para demostrarles en qué iba el dictamen. Y lo más importante que me parece a mí es que, como legisladora y representante social,
electa por Jalisco, por mayoría, además, mi responsabilidad es llevar a cabo toda acción que beneficie a la gente. Y la calidad de vida, el estrés postraumático de las 2 horas que Inocencio y cualquiera de ustedes dedican para moverse. Hay mesas, comités, comisión legislativa, pero nada apunta a cómo cambiar el panorama. En términos económicos, en términos de tiempo, se intenta también observar cuáles son las implicaciones sociales, culturales, políticas, ¿no? Individuales, familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo, digamos, de estudios se cruzan con el de la calidad de vida, ¿no? Y lo que se ha estado documentando, por lo menos, digamos, desde algunas publicaciones, incluso antes de que existiera los posgrados en movilidad, algunas investigaciones, por ejemplo, de tipo sociológico, antropológico, es como, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, ese tipo de prácticas en las que teníamos la oportunidad de regresar a casa a comer, de tomar una siesta, prácticamente ya no están. En el siguiente bloque, del sur al norte, desglosaremos a los pobres empobrecidos, la clase aburguesada del auto y por perfiles veremos caer el mito de la bicicleta como alternativa. Las ciudades no están diseñadas para el fin del bienestar, para multiplicar los barrios, para engrosar la vida cotidiana, sino para hacer las lejanías dormitorios, las vías momentos de siesta y el automóvil el rey de lo menos peor. En este bloque ahondaremos la exclusión por transporte en una ciudad de crecimiento desordenado, donde inversionistas siempre ganan. Pero, ¿de quién es la culpa? Traslados largos. Asumimos la responsabilidad de abordar el tema de la movilidad en el sur de la ciudad a partir del problema específico de López Mateos, pero sobre todo tomamos la decisión de escuchar a la gente. Y entonces arrancamos un ejercicio inédito en la historia de Jalisco para poder entender el fenómeno con más amplitud, el Plan Integral de Movilidad para el sur de la ciudad. Precisamente para la académica del ITESO e investigador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, que el eje de la solución al problema sea solo la avenida López Mateos es el rasgo torpe e insuficiente para modificar las horas e hilos en Twitter que pueden pasar en usuarios de la vía más saturada del área metropolitana de Guadalajara. ¿Quiénes están en desventaja? Le pregunté a la especialista en hábitat del ITESO y especifica que son personas con discapacidad, en tercera edad, niñez, mujeres o quienes viven en pobreza. Ella dice también que se ha sobrediagnosticado el problema en la avenida López Mateos, pero el plan sigue privilegiando al auto, lo que lo hace bastante clasista. Se está priorizando efectivamente al transporte público, pero sigue siendo el motorizado. También este tipo de políticas, vamos muy atrás. El efecto positivo de este nuevo plan podremos medirlo dentro de varios años. Sí vamos atrasados en el tema. La buena noticia es que ya vamos iniciándolo, ¿no? Y efectivamente, a partir de estas personas que tienen las 6 características que él comentaba, que son adultos mayores, que son niños, que son discapacitados, niños también, fíjese, no le comenté, pero también el ser niño es un factor de desventaja social. Y el problema es justamente cuando tenemos estas características y no tenemos una infraestructura de transporte que nos facilite desplazarnos. Entonces, ahí es donde entramos como en desventaja. Si además no tenemos dinero para pagar los traslados, pues entramos en pobreza del transporte, que es todavía peor, ¿no? Entonces, acabamos siendo excluidos por transporte y se han identificado en estas exclusiones unos como huecos que en la academia le llamamos desiertos de transporte, que es en donde llegan los masivos a algún lado, pero ¿y cómo llegamos a los transportes masivos? Entonces están las alimentadoras, pero no todos los autobuses llegan hasta donde vive la gente. ¿Y qué pasa con ese último kilómetro, que le llaman última milla, último kilómetro? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Cómo hacen las personas para poder llegar a las paradas o las estaciones? Y ahí es donde también los traslados se vuelven mucho más tardados y costosos fundamentalmente para quienes tienen menos recursos. Una
Una de las soluciones más repentinas al uso del automóvil es la bicicleta, pero le cuento un escenario que se multiplica por miles según la publicación Estrategos que difunde el Instituto de Información Estadística del Estado de Jalisco. Entre Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, en 2009 eran 300,000 personas empleadas en la producción en línea, en la industria de la manufactura. Imagina que alguien, después de estar de pie durante 8 horas, por ejemplo, de 11 de la noche a 7 de la mañana, su opción es rechazar el camión de la empresa que le lleva a tomar otra ruta a casa para subir a una bicicleta y pedalear más de 10 kilómetros. ¿Qué apunta un doctorado especializado en movilidad y territorio como el de Tonalá? Yo creo que lo que habría que tomar en cuenta es que hay una serie de actores muy diversos, con diversos intereses, que intervienen en los procesos urbanos, digamos, en los procesos de, por ejemplo, planeación, construcción de vivienda, de instalación de centros de trabajo, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que quien más resulta afectado, bueno, pues es en general la población. En general también, o tal vez más específicamente a la población que tiene menos disponibilidad de recursos para poder situarse en zonas bien conectadas, en zonas céntricas, en zonas en donde, por ejemplo, pueda encontrar un sistema de transporte seguro, eficiente, confiable, para poder decir, bueno, planeo mis viajes cotidianos para llegar a mis destinos. La académica del ITESO lo lleva a mayor complejidad, sosteniendo que no, la bicicleta ni de chiste es la opción para todos. La manera como nos desplacemos, sea a pie, en bici, en scooter, en auto, en moto, en transporte públicos, inclusive masivos, todo se relaciona. Estamos en un sistema en el que no nada más inclusive es el transporte, sino como usted decía, la vivienda, en dónde están los trabajos, cómo se planea el territorio. Entonces, es un sistema, una cosa le mueve a uno y afecta a la otra inminentemente. Ese es un concepto perfectamente validado teórica y empíricamente en la academia. Y sí hay, digamos, una relación en lo particular entre los transportes públicos y los transportes privados. Yo sostengo que cada persona, dependiendo de sus características, tiene como necesidades diferentes. No podemos pedirle a la mayoría de los adultos mayores que utilicen bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tendrán otro modo de transporte que les facilite desplazarse. En este sentido, tendrían que ser complementarios desde mi perspectiva. Hay muchos modelos en los que uno llega en el automóvil porque resulta que en hay un desierto de transporte en donde no puedo llegar más que en auto o a pie hacia una parada o una estación. Estaciono ahí el automóvil y luego tomo el transporte público. Entonces, me parece que todavía nos falta pues meterle un poquito más de análisis a estas intermodalidades. ¿Cómo hacemos para combinar los modos para que el transporte público sí pueda ser usado por los que necesariamente requieren moverse en transporte privado por donde se encuentran sus zonas? Si es que tienen transporte privado, ¿no? Porque, como comentaba yo, hay grandes áreas y desarrollos en donde pues te mueves en la mototaxi o caminas, ¿no? Entonces, este sistema de intermodalidad pues tiene que ver más bien con el sistema que le llaman pues a demanda también, ¿no? También sería otra manera de relacionar estos dos conceptos del privado. En el tercero y último bloque, ¿cuánto es parche y cuánto realmente el diseño de una nueva lógica para traslados en la ciudad dentro del Plan del Sur? ¿Tú qué estás tomando en cuenta sobre la alteración de vialidades en el nodo troncal López Mateos? Mucho llama la atención que en los últimos 6 años, buena parte del activismo a favor del uso de la bicicleta y la movilidad no motorizada en el área metropolitana de Guadalajara se pasó a despachar al gobierno estatal sin que las grandes transformaciones ya hayan sucedido. El gran estacionamiento en que se ha convertido la avenida López Mateos en Guadalajara puso los focos en la atención para resolver el problema del sur con términos muy New Age como acupuntura de las vialidades.
En el último bloque vamos a revisar lo que hay que tomar en cuenta o las 2 condiciones básicas para que el automóvil deje de ser el protagonista y la movilidad deje de ser un problema, sino un derecho plenamente ejercido. Traslados largos. De las alternativas que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha presentado para solucionar el agotamiento de vías del centro al sur del área metropolitana, resultan incompletas para la diversidad de usos que tiene la vía más congestionada, la avenida López Mateos, como ya lo han apuntado a quienes consultamos para este episodio. Hace 10 años, el problema que vivimos hoy ya era insostenible. En el 2013 se hizo un documental llamado Hombre Camión, que produjo Caracol Urbano, donde la directora Lirva Cano plantea la premisa de que la ciudad como espacio está lleno de cuerpos segregados, de exclusión y discriminación programada, subrogada. El oficio del operador yo considero que es uno de los trabajos más ingratos. Yo puedo decirles que el conductor es una víctima más del modelo. Riesgo e incertidumbre para los usuarios sobre un servicio público discrecional, arbitrario y sin ningún parámetro de regulación de la autoridad. Que esta legislatura también, entre otras cosas, pasará a la historia por su indolencia y falta de sensibilidad en el tema del transporte público. El transporte estructura a las ciudades. Si bien por años se ha determinado que el clasismo tapatío encuentra en la calzada Independencia su vena mayor, en el caso de la avenida López Mateos se trata de que la vena de la aspiración de unos es el grillete de otros, por lo que el término de acupuntura que plantea el gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro, de vago, pasa a presuncioso. Gabriela Ochoa Covarrubias es parte del cuerpo académico de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Revela, para tomarlo en cuenta, que los planes de 2023 se están calculando con datos de 2007. Están de un lado y del otro de la López Mateos, por ejemplo, o de la carretera Chapala. Estos asuntos me parece que todavía hay mucho trabajo que hacer para diagnosticarlo. El tema de los desiertos de transporte también creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. El tema más general lo tenemos, como usted dice, muy estudiado, aunque va evolucionando y va para mal cada día, entonces nos gana de pronto la situación respecto a los análisis. No tenemos datos actualizados de encuestas orígenes-destino, entonces también, pues, ¿cómo podemos nosotros proponer cosas si no sabemos de dónde a dónde se mueven las personas? El último fue el 2007, nos han dicho en gobierno, en lo particular en IMEPLAN, que ya empezaron a hacer otro, que en un par de meses tendremos los datos, pero bueno, esa parte como que aparentemente diagnosticada, pues resulta que lo diagnosticamos con los datos del 2007. Y parece que todos los caminos llevan a Provenza, por mencionar uno de los más distinguidos desarrollos inmobiliarios en el sur de la ciudad, pero también están Villavirreyes en Tlajomulco, deshabitado en un 99%. Sale a colación por el apunte del investigador del Centro Universitario Multitemático de Tonalá. Y aquí pareciera que entonces quienes más están ganando pues son los desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Se ha prestado mucho, digamos, el proceso de construcción de viviendas pues para la especulación, para comprar suelo barato y vender pues con muchas ganancias para estas empresas. Y entonces en ese sentido pues pareciera que realmente los que se están beneficiando de todas estas conflictividades en las ciudades pues son básicamente los desarrolladores inmobiliarios, porque también se aprovechan de las circunstancias de ofrecer, por ejemplo, vivienda céntrica o con mejores condiciones de transporte a precios muy elevados, ¿no? a los que prácticamente exceden muy pocas personas en una ciudad como esta o en países como el nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un sistema, digamos, en el que muy probablemente empresas privadas inmobiliarias y gobiernos estatales, municipales, ¿no? Por no hablar también a lo mejor de gobiernos federales, que generan procesos, digamos, de especulación y sobre la tierra, o sea, de considerar, digamos, la ciudad, la tierra como una mercancía que está al alcance de pocas personas.
Con él coincide la académica del ITESO al plantear que si no se estudian los barrios y los comportamientos microespaciales de toda la urbe, difícilmente un plan como el presentado por la avenida López Mateos será la mejor solución. Hay por ahí algún estudio derivado de un censo del INEGI, en donde se menciona que las personas con menos ingresos gastan hasta el 35% de estos en transporte, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, como usted dice, están los que eligen moverse en auto o irse a las periferias y los que no pueden decidir más que irse porque no tienen otra opción de vida, a menos de que se devuelvan al centro a vivir en casas con los abuelos o con los propios padres, ¿no? Algunos de los números para poner las cosas claras son que el 45% de quienes habitan la zona metropolitana de Guadalajara se mueven en transporte público o taxi, poco menos del 1% en tren ligero o macrobús, 34% en vehículo particular, 4% en transporte laboral, 3% en bicicleta y 13% a pie, según lo evaluado en 2018. La acumulación de horas al mes, de 96 horas dedicadas a trasladarte de casa al empleo o viceversa, al año son 1.152 oportunidades menos de vivir sensorialmente activo, despierto, ejercitando o tan solo durmiendo, pero en comodidad, con privacidad. ¿Y tú? ¿En dónde has derramado tu sueño moviéndote en esta ciudad?